Hola, ¿qué tal, iglesia? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues se me hizo un poco tarde, bueno, ya comenzó la transmisión, pero antes que todo, antes que comiencen las alabanzas, vamos a ponernos en orden para crear un platillo especial el día de hoy, iglesia. Vamos a hacer un sanduichito, pero pensemos que ahorita cada ingrediente va a ser algo en nosotros. Perfecto. Empecemos con un poco de despertar para empezar. Vamos a echar un poco de gozo este día porque hay que despertar con gozo de una nueva mañana que nos ha regalado nuestro Señor Jesús, Dios y Salvador. Y bueno, antes de que comience las alabanzas, un poco de actitud de alabanza, entrar por sus puertas, a las puertas de la sala, con acción de gracias, ¿por qué no? Ir también preparando, ¿por qué no nuestras Biblias y libretas? Llamar a los que están ahí dispersados en la casa, acercarlos. Perfecto, va quedando nuestra preparación para entrar a la transmisión. ¿Qué más nos hace falta? ¿Por qué no? Algo de picante. Para avivar, tener preparadas nuestras mentes y corazones para el Señor, lo que viene en la predicación. Y pues creo que solo sería... Es verdad, ¿dónde está? Un cafecito porque el pastor, ya vieron que tiene el suyo. Vamos a prepararnos también uno nosotros, ¿por qué no? Permítame, acá lo dejé. Un cafecito para acompañar al pastor, ¿por qué no? Es válido hacerlo, hermano, no tenga miedo. A mí me gusta un poco cargadito, casi nada de azúcar. Leve la nieve. Perfecto. Está quedando. Y ahí quedó. Si se le antojó, puede hacerlo de una vez. Lo puede replicar en su casa. Los niños en compañía de sus adultos. Pues, yo creo yo ya estoy listo para ver la transmisión, con mi alma dispuesta para alabar al Señor, con ahorita mi Biblia y libreta que tengo para anotar lo que me llame de la atención de la predicación, y pues con un gozo de alabar al Señor, actitud de alabanza, mente y corazón dispuesto. Nos vemos en la transmisión, iglesia. Ay, se me olvidó. Diezmos y ofrendas, iglesia. Clases próximamente. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre.
Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. Hoy es ya el primer domingo del 2021, 3 de enero, y listos para comenzar un nuevo año con muchas ganas para seguir sirviendo al Señor. Esa es la mentalidad de la iglesia y yo creo que todos la tenemos. Muchas fuerzas, nuevas energías para estar en el Señor y para servir a nuestro Señor. Y eso es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar nuestro primer mensaje del año. Vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con el presente, el pasado, el presente y el futuro. Déjenme introducirlos. En Apocalipsis 1:8 nos dice que nuestro Señor es el alfa y la omega,
que son la primera letra del alfabeto griego y la omega la última. El alfa y el omega es como decir el A y la Z. Él es el principio y el fin. Y también dice allí, Apocalipsis 1:8, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que siempre ha sido, desde siempre ha sido, ¿no? Era, tiempo pasado, el que es hoy, el que está hoy, así como estuvo siempre, hoy está. Y luego dice, y el que ha de venir, porque aquí se refiere, en Apocalipsis se refiere estrictamente al Señor Jesucristo. Es el que ha de venir y anuncia en el futuro algo bueno para nosotros. Así es nuestro Dios, es el que era, el que es y el que tiene cosas buenas para nosotros en el futuro. Y nos dice Colosenses 3:11 y 1 Corintios 15:28 que Cristo es el todo y en todos. Dios desea ser el todo en todos y cada uno de nosotros. Dios quiere ser el todo en nuestro pasado. Dios quiere ser el todo en nuestro presente y Dios quiere ser el todo en nuestro futuro. Que nosotros lo tengamos siempre presente como nuestro Dios en el pasado, presente y futuro. Así es que vamos a analizar en esta ocasión cada uno de esos tiempos en los que tenemos que tener presentes a nuestro Señor dentro de nuestra vida. ¿Ok? Es lo que vamos a estar analizando en esta hora. Si Dios fue, y si Dios es, y si Dios será, entonces ¿cómo lo debemos considerar dentro de nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestro pasado en relación con nuestro Dios? ¿Cuál debe ser nuestro presente? ¿Cómo debe ser nuestro presente? ¿Y cómo debemos diseñar nuestro futuro con relación a esto, a que Dios es y Dios está? Si Él es nuestro Dios. Es lo que vamos a analizar en esta hora y les pido que vayan conmigo a el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo escogido, ¿no? De esos salmos que nos gusta leer, que son preciosos de principio a fin y que nosotros hemos detectado en el Salmo 90 esos tres tiempos. El escritor de ese salmo fue Moisés. Moisés escribió el Salmo 90 y Moisés detecta la presencia de Dios y la acción divina tanto en el pasado del pueblo de Israel como en el presente y como en el futuro. Y es lo que vamos a estar analizando en el Salmo 90, esos tres tiempos en la vida del pueblo de Dios. Y vamos a trasladarlo a nosotros, ¿no? ¿Cómo debemos considerar los creyentes en Cristo, aquellos que tenemos a Dios como nuestro Señor? ¿Cómo debemos considerar nuestro pasado? ¿Cómo debemos considerar nuestro presente? ¿Cómo debemos considerar nuestro futuro? ¿Ok? Muy bien. Entonces comenzamos con el tiempo pasado. Dios, el todo en tu pasado. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el Salmo 90, versículos 1 y 2? Palabras de Moisés. Y Moisés dice, Señor, tú nos has sido, tiempo pasado, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿No cantamos este canto a veces, no? Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Muy bien, esto es lo que dice Moisés en relación a la acción divina en el pasado del pueblo de Israel. Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué posturas podemos tomar en cuanto a nuestro pasado? Esto es importante determinarlo porque de ello depende que nuestras experiencias del pasado se conviertan en un trampolín para nosotros, en una plataforma de despegue, o se conviertan en un lastre que nos esté deteniendo. Es importantísimo que nosotros determinemos cómo vamos a considerar las experiencias del pasado. Porque, repito, pueden convertirse en un trampolín o en un lastre. Y existen pues de todo tipo de experiencias de las cuales hemos tenido en el pasado. Tan solo en este año que pasó, en el 2020, ¿cuántas experiencias buenas y malas hemos tenido? Bueno, la vida está llena de experiencias malas y buenas. ¿Qué podemos hacer con las experiencias malas? Las experiencias malas han causado mucho dolor no superado en muchas personas. Cuando uno habla con las personas comúnmente y les ve uno el rostro triste y les dice, ¿qué pasó contigo? Y uno puede detectar muchas veces que
tienen un dolor que no han superado a través de los años. Han pasado tal vez ya 1, 2, 3, 5, 10 años y no han podido superar esa experiencia mala que les sucedió. Los dejó marcados para siempre y no lo han podido superar. Y entonces se nota que tienen reclamo, que hay una depresión dentro de ellos, que se sienten víctimas. Y eso puede ser una situación que se da mucho a través de las experiencias malas de la vida. Por ejemplo, pensemos en un boxeador. Un boxeador que fue a la pelea más importante de su vida, llegó muy ilusionado, ¿no? Y a la hora de estar peleando lo noquean, cae. Y después los medios lo entrevistan y le dicen, oiga, ¿qué pasó, campeón? ¿Por qué perdió? No, pues es que yo esperaba que hubiera un buen día. Y todo nublado, y con aire, y con frío. No. Y luego llego y mi camerino estaba también muy frío. Y salgo y el ring como que no me gustaron los colores. Y luego la canción que me ponen en entrada, no, pues tampoco. Y luego los que me ayudan aquí no me ponían el banco a prisa. Y luego mi entrenador tiene la culpa también, no me entrenó bien. Y luego el gimnasio donde entreno, no, todo rascuaches, no, así no se puede. Y luego mi esposa se levantó de mal humor. Mis hijos no me dejaron dormir tranquilo. La casa no me gusta donde vivo. Es más, el país en el que vivo no me gusta. Me hubiera gustado ser europeo, ¿no? Estar en otro país. Bueno, mis padres seguramente no me educaron bien, no me hicieron ser persistente. Es culpa de ellos. Y finalmente es la culpa del mundo entero, porque el mundo entero está mal. Bueno, tal vez la galaxia misma está mal. ¿Se imaginan un boxeador que le echa la culpa a todos y a todo por su fracaso? Y así sucede a veces con las malas experiencias que nos dejan marcados y decimos, por culpa de esas cosas que me pasaron, yo no he podido estar en el lugar en el que debo estar. Yo sé que debiera estar acá, pero es que yo no tengo la culpa. Las situaciones de la vida me tienen aquí. Cuando nosotros tenemos malas experiencias y no las hemos superado, nos sentimos víctimas. Pero hermanos, las malas experiencias son buenas. ¿Por qué? Porque en primera instancia aprendemos de ellas. Si hay algo que podemos hacer, o sea, si en todo caso tenemos parte de responsabilidad con esas cosas malas que nos han pasado, que muchas veces así sucede, pues simplemente aprendemos a no volver a cometerlas. O si no tuvimos culpa, pero igual podemos hacer algo para solucionarlo, mejoramos. Esas experiencias malas nos hicieron más fuertes, aprendimos de ellas. Y si no hay nada que podamos hacer con esas situaciones malas que nos vinieron, entonces simplemente tenemos que aprender a resignarnos y aprender a vivir, a condicionarnos a vivir en esa nueva forma, ¿no?, que esas circunstancias nos dejaron. Pero las malas experiencias siempre tienen algo bueno. Podemos aprender de ellas o resignarnos con ellas, pero siempre nos van a hacer crecer. Sin embargo, si no las superamos, nos van a estar deteniendo y nos vamos a estar sintiendo víctimas todo el tiempo. Como los mexicanos, que decimos que como somos un pueblo conquistado por los españoles, entonces nuestra mentalidad es no se puede. Qué bueno que ya estamos saliendo de esa mentalidad cada vez más y podemos decir que sí se puede. Ok, ahora esas son las malas experiencias, que a veces son un lastre para la gente. Pero ¿saben qué? También las buenas experiencias se pueden convertir en un lastre, en algo que nos detenga. ¿Cuándo? Cuando nosotros las buenas experiencias solamente las usamos para recordarlas, pero ya nos dejan fascinados por eso que hicimos en el pasado, pero nos conformamos y eso nos lleva a la pasividad. Tengo otra ilustración que ya he comentado alguna vez en algún boletín acerca de un pueblo en la ciudad de Estados Unidos de Massachusetts. En esa ciudad había una playa donde muchos barcos llegaban, pero era una playa peligrosa porque tenía muchas rocas abajo a poca altura que muchos barcos no detectaban y encallaban. Y entonces había muchas pérdidas de dinero y algunas pérdidas humanas también. Entonces, ¿qué sucedió en ese pueblo de Massachusetts? Sucedió que la gente se organizó, muchos voluntarios del pueblo se organizaron para crear un grupo humanitario, un grupo de rescate. Voluntarios. Entonces, cuando se sonaba la alarma porque un barco había encallado, todo el mundo de todas las casas de ese pueblo salían corriendo hacia la playa para salvar al mayor número posible de vidas. Y este grupo humanitario funcionó por muchos años así. Pero sucedió algo. El gobierno
puso ahí en ese lugar una guardia costera. O sea, un grupo de personas con una base, con un equipo, capacitados y que además les pagaban para ello. Y entonces este grupo humanitario al principio funcionó junto con la guardia costera, se ayudaban unos a otros. Pero llegó el momento en el que dijeron, no, pues vamos a dejarle esto a los profesionales, que la guardia costera se haga cargo y nosotros pues ya no podemos hacer más. Cuenta la historia que hasta el día de hoy, algunos de esos voluntarios que sobreviven aún, se reúnen a tomar café y a comentar anécdotas de las aventuras del pasado, de cómo rescataron a tanta gente en aquellos años. Pero ya no rescatan a nadie, ya no salvan a nadie. Viven del pasado, de lo que hicieron en el pasado. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Hicimos cosas buenas en el pasado, pero hoy en día no estamos haciendo nada. Pero eso sí, vivimos de las experiencias del pasado. Eso es un lastre. Las experiencias del pasado, las cosas buenas del pasado, nos deben servir para dos cosas. Número uno, para celebrar, claro. Si hicimos algo bueno, lo celebramos. Pero después seguimos adelante, no nos detenemos ahí, lo celebramos. Y nos impulsan, porque las cosas buenas siempre te dan un impulso para seguir adelante. Es como un equipo ganador. Un equipo que está ganando partidos se siente impulsado para seguir ganando más y más partidos. En cambio, un equipo que está en una racha perdedora, híjoles, qué difícil es salir de una racha perdedora. Pero las cosas buenas que haces te impulsan para seguir adelante. Para eso son las buenas experiencias, para celebrar y recibir impulso, no para que nos quedemos en ellas. ¿Qué cosas hiciste bien en el pasado? Es más, este año 2020 que pasó, ¿qué cosas buenas hiciste? Bueno, celébralas, pero sigue adelante, no te quedes ahí. Como podemos ver entonces, las malas experiencias y las buenas experiencias, ambas cosas, si no las tratamos correctamente, pueden servir como un lastre que nos detenga. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el concepto correcto, según aquí lo que maneja Moisés en su Salmo 90? ¿Cuál es el concepto correcto que nos va a ayudar, ¿verdad?, a tomar el pasado de una manera correcta? ¿Cuál es el concepto correcto acerca del pasado, de lo que ya pasó en tu vida? El salmista dice, Señor, tú nos has sido, en el pasado, tú nos has sido refugio. Y Moisés se está refiriendo a sus experiencias junto con el pueblo de Dios. Todas las cosas que durante 40 años Moisés había vivido junto con el pueblo en su peregrinaje en el desierto. Y Moisés menciona que esos 40 años de peregrinaje, el Señor había sido, ¿qué? Refugio. Eso quiere decir que Moisés tiene gratitud por reconocer, saber reconocer la mano de Dios en todo lo que les había pasado. Y es lo que nosotros necesitamos. Que a pesar de las cosas buenas o malas que hayamos vivido, reconozcamos la mano de Dios en todo lo que ha sucedido. Y entonces estemos agradecidos. Moisés dijo, Señor, tú nos has sido refugio. Si nosotros analizamos lo que había pasado Moisés junto con el pueblo de Dios, bueno, primero los éxitos. Pensemos en las cosas maravillosas. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con 10 tremendas plagas. Dios nos ha sido refugio. Después, les abre el mar rojo para que pasen en seco. Tú nos has sido refugio. Después, durante el desierto, una columna de nube, una columna de fuego en la noche para que los resguardara del frío del desierto, una columna de nube en el día para resguardarlos del sol. Además dice la Escritura en Deuteronomio que los pies no se les hincharon durante los 40 años, sus vestidos no envejecieron durante 40 años. La provisión de Dios en el desierto, les abrió agua de la roca, les dio agua de la roca, les dio pan del cielo, provisión, tremenda provisión divina. Tú nos has sido refugio. Después Dios les dio leyes que ningún pueblo tenía. De tal manera que según el mismo escrito de Moisés, la gente de las demás naciones diría, ¿cómo Dios quiere a este pueblo que les dio leyes tan buenas? Las leyes son una provisión de Dios para el pueblo. Señor, tú nos has sido refugio. ¿Se dan cuenta? Pero aquí estamos mencionando puras cosas buenas, ¿no? Ustedes dirán, esas puras cosas buenas. No, pero también la Biblia nos enseña de todas las cosas malas que el pueblo de Israel tuvo. Ellos tuvieron varios momentos de mortandad por su desobediencia.
Algunos momentos la tierra se abrió para tragarse a los rebeldes. En otros momentos salió fuego y se consumió a otros. Y además los que murieron de viejos durante los 40 años del desierto, como un juicio de Dios por no haberle creído al inicio para entrar a poseer la tierra prometida. Todo eso ya lo sabemos. La dura disciplina de Dios, las caminatas en el desierto, las diferentes pruebas, las mordeduras de las serpientes que los mataban y tenían que ir a la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de todo eso? Pruebas y pruebas y pruebas de Dios para con su pueblo. Sin embargo, ¿cómo lo interpreta todo? Tanto experiencias buenas como malas que el pueblo sufrió, ¿cómo las interpreta un corazón agradecido? Ahí está la clave. Un corazón agradecido dice, Señor, tú nos has sido refugio. No dice, Señor, tú nos has sido tormento, tú nos has sido pruebas. Como dijo al final Jacob cuando el faraón le preguntó cuántos años tenía. Y entonces Jacob le responde a Faraón, muchos y muy malos han sido mis años en esta tierra. ¿Cómo un siervo de Dios va a estar diciendo eso? ¿Cómo una persona de Dios puede estar diciendo eso? En Moisés no hay reclamo, no hay negatividad, no hay descontento, no hay amargura. Toda la acción divina queda resumida en una sola palabra para el siervo Moisés: refugio. ¿Tú qué puedes decir de Dios? Señor, este año tú me trataste muy mal. Este año te olvidaste de mí, Señor, porque no estuviste conmigo. Y bla, bla, bla. ¿Qué puedes decir de Dios en este año que pasó? Tanto en las experiencias malas como en las buenas, un corazón agradecido dice, tú nos has sido refugio. Ahora, ¿cuál es la condición para que nosotros podamos decir eso? Lo que dice Moisés en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, desde siempre, tú eres Dios. ¿Cuál es la condición para que tú tengas un corazón agradecido? Entender que Dios es tu Dios, que el Dios del universo es tu Dios, es tu Señor, alguien que te ama, que te procura, que te cuida, y que todas las experiencias buenas o malas que hayas pasado están controladas bajo su poderosa mano. Él tiene el control, Él es soberano y tiene control sobre todo, pero todo lo hace bien y todo lo hace porque te ama. Cuando tú entiendes que el Señor es tu Dios, entonces, a pesar de todo lo bueno o malo que te haya sucedido, tú vas a tener un corazón agradecido. Y le dirás, Señor, tú me has sido refugio a mi familia. Tú has sido refugio a mis hermanos en la iglesia. Tú has sido refugio de generación en generación. De Dios no se puede dudar. Hay que confiar en Dios. Entonces, si Dios es tu todo en el pasado, ¿cómo deberías estar? Agradecido por todo lo que te sucedió. Que haya gratitud en tu corazón por lo que has vivido en el pasado. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del presente, porque el pasado ya pasó y el futuro aún no lo vivimos. ¿Qué es lo que tenemos hoy? El presente. Y Dios quiere ser el todo en tu presente. ¿Y cuál es la actitud que debes tener para vivir un presente correcto? Vamos a verlo. Y está en el versículos 11 y 12. Dice Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Aquí para aquellos que dicen que Dios es puro amor, aquellos que dicen, no, Dios no se enoja, no, Dios no castiga, no, Dios es puro amor. Bueno, aquí no dice eso. Aquí dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser, ¿qué? Temido. Dios merece ser temido. Y luego sigue diciendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Se requiere temor a Dios para poder contar nuestros días y traer al corazón sabiduría. Esta frase, contar nuestros días, significa administrarlos correctamente. Administrarlos correctamente, no despilfarrar, no desperdiciar los años de vida que Dios nos conceda. ¿Cuántos años te concederá a ti el Señor? ¿Qué harás con ellos? Tú no lo sabes,
Nadie sabe cuántos años vivirá. Algunos piensan que van a vivir por siempre y duran muy poco. Y algunos que piensan que van a durar muy poco, ¿verdad? Nos siguen enterrando a todos. Entonces, tú no lo sabes, pero los años que te queden de vida, debes administrarlos de tal manera que traigas a tu corazón sabiduría. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo lo haces? A través del temor, viviendo con temor a Dios. Si bien la clave del tiempo pasado, ¿no?, fue gratitud, la clave para el tiempo presente es temor. Tienes que aprender a temer a Dios. Algo que no está de moda, ¿no? Hoy en día los predicadores no hablan del temor a Dios. Hablan de puro amor y que Dios es bueno y no te va a pasar nada. Y con Dios puedes vivir como quieras y al fin que no va a pasar nada. Pero muy poca gente habla del temor a Dios, porque Dios es un Dios, sí, que es un fuego consumidor. Y a Dios hay que tenerle temor. Y vamos a platicar un poquito de lo que es el temor. El temor es un sentimiento que activa nuestros sentidos cuando enfrentamos algo peligroso o algo desconocido. Por ejemplo, si vas por la calle y entonces normal, hay luz y todo, pero vas a entrar a un callejón que está oscuro. ¿Qué sucede? Te entra el temor. Qué bueno que te entre el temor, porque si no tuvieras temor, pasarías por ese callejón como si nada y salen los asaltantes y te dañan, ¿no? Te roban y te dejan golpeado, porque no estuviste atento. En cambio, cuando sabes que vas a entrar a un lugar peligroso, tus sentidos se alertan. El miedo hace que tus sentidos se activen, se alerten. Y eso quiere decir entonces que vas a tener un cuidado mayor que el acostumbrado. Vamos a pensar que tú normalmente vas por la calle, no sabiendo que es peligroso, que las calles, que la gente, vas normalmente caminando con cierto cuidado. Pero al llegar a un callejón oscuro, entonces el miedo hace que tengas un mayor cuidado que el normal. Tus sentidos se activan. Y si tú ves que, por ejemplo, está demasiado oscuro y demasiado peligroso, ¿qué haces? Mejor prefieres rodear la cuadra, ¿verdad?, aunque te tardes más y te canses más, que pasar por ese lugar peligroso. Tus sentidos te lo alertaron. Y si ves que se puede, entonces caminas por ahí, pero con sumo cuidado. Es como cuando los que manejamos, ¿no? Siempre manejamos con la precaución correcta. Vamos manejando con precaución, no vamos todos relajados, no. Manejamos con precaución. Pero cuando vamos a rebasar un carro, ¿verdad?, viene cierto miedo. Qué bueno que viene, porque estás más alerta. Entonces, ¿qué haces? Ves tu espejo retrovisor, tus espejos retrovisores. Luego checas el camión, luego checas que no venga nadie. Y entonces checas que tu carro te responda. Hace que tus sentidos se alerten. El miedo es un sentimiento correcto, adecuado, que necesitas en la vida. El problema es cuando llegas a los extremos de los cuales vamos a hablar ahorita. Pero el miedo es un sentimiento correcto. Y igualmente el temor a Dios es correcto, es un sentimiento correcto. Y para explicarles cómo funciona el temor a Dios, es lo que te ayuda a cuidar las relaciones más importantes de tu vida. Como ejemplo, un esposo que tiene temor de hacer o decir cualquier cosa que pueda contrariar o que pueda dañar la integridad de su amada, de su esposa. Un esposo que cuida sus palabras, sus acciones, sus intenciones, porque no quiere dañar la integridad de su esposa. Entonces, dentro de la relación matrimonial debe existir este temor reverente por dañar a la persona amada. Ese es el temor que nos debe acompañar en nuestra relación con Dios. Un temor a hacerle daño al corazón de Dios. Ese es el temor que nos debe acompañar. Ok, existen los dos extremos del temor. Uno es la temeridad, que nos lleva al descuido, y otro es el miedo, que nos lleva a la cobardía. Por ejemplo, en el COVID, estamos viviendo ahorita en esta pandemia. ¿Qué sucede con aquellos que son temerarios ante esta pandemia? Una pandemia que ahí está, ante la cual mucha gente ha muerto, y nosotros seguramente, ¿se acuerdan cuando al principio de la pandemia yo les platicaba que nosotros todavía la teníamos lejos?
por el mes de abril y decíamos, todavía la tenemos lejos y por eso muchos no le cobramos sentido y no le damos importancia, porque solamente la oímos de lejos, no nos ha llegado. En Calera todavía no llegaba. Y decíamos, pues no lo tenemos cerca. Pero yo les dije, esto cada vez se va a ir acercando más a nosotros. Ya no lo tenemos solamente en Calera. Gente de nuestra iglesia lo ha padecido. Algunos familiares nuestros lo han padecido. Está cada vez cerca, está cerca. Así es que ante esta pandemia, nosotros podemos tomar una de tres acciones. Podemos tener un temor reverente que nos haga ser cuidadosos, que sería lo correcto. Pero si no, podríamos caer en algunos de los dos extremos, que sería ser temerario. Aquellos que dicen, no me va a pasar nada. Y entonces andan descuidándose todo el tiempo. Van a la tienda y no se ponen su cubrebocas, llegan de la calle y no se lavan las manos, tienen contacto muy cercano con las personas y no sabes de dónde vinieron. Y a veces las personas que son contagiadas y que no guardan síntomas, ¿qué sucede? Pues van a ir sin precauciones y que contagian a otros que sí puede causarles un problema. Esos son los temerarios. Aquellos que dicen, no me va a pasar nada, y entonces son muy descuidados. Pero por otro lado tenemos a la cobardía. Ellas son aquellos que dicen, no, esto me da miedo y no voy a salir ni de mi casa y no voy a hacer nada y me voy a deprimir. Entonces son aquellos que la cobardía los detiene y no los deja vivir. Entonces nosotros no debemos ser ni temerarios ni cobardes, y mucho menos en la relación con Dios, pero sí temerosos de Dios. En ese temor reverente que nos ayude y nos impulse a vivir de la manera correcta. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, tenemos al siervo inútil, al flojo, ¿se acuerdan? Que cuando su señor le dijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? Le dice, pues es que yo te tuve miedo, porque eres un hombre fuerte, un señor muy exigente, muy duro, y entonces lo que hice fue enterrar mi talento con miedo. No, es que si tenías temor hacia tu señor, ¿qué debiste hacer? Trabajar tu talento o meterlo en el banco para que por lo menos te diera intereses. Entonces, el verdadero temor a Dios no te frena, sino que te impulsa para vivir de la manera correcta. Así es el temor a Dios. Así es como el temor a Dios es un elemento indispensable para vivir en santidad, porque te llevará a ser cuidadoso con tu consagración al Señor, dándole importancia a las cosas que Dios ve como importantes en esta vida. ¿Qué les parece si vemos algunos ejemplos? Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel vio importante guardar la santidad que Dios le pedía en la ley. Él era judío. Y entonces como judío la ley le decía que no comiera de ciertos alimentos. Y cuando él estuvo en el palacio del rey de los babilonios, ¿verdad?, le exigían que comiera de la comida del rey, que era comida impura para él. Entonces él dijo, yo aprecio más la santidad que Dios me pide. Es que estoy dispuesto a arriesgarme. Y le dijo al eunuco que lo cuidaba, mira, yo no puedo comer de esa comida. Mejor dame legumbres y hazme una prueba de 10 días. Y si después de eso tú ves que mi rostro está más pálido y no pasa nada, entonces puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿Se dan cuenta de ese cuidado que tenía Daniel en su relación con Dios? Otro es Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, que estuvieron dispuestos a morir, pero no a arrodillarse ante la estatua del rey. El temor a Dios te ayuda a ver como importantes las cosas que Dios ve importantes. Vamos a ver algunos ejemplos de lo contrario. Personas que no consideraron importantes las cosas que eran importantes, como por ejemplo Esaú. Esaú llegó de cazar, ¿verdad?, de la casa en el campo, y tenía Jacob, su hermano, un guisado hecho ahí, muy sabroso. Y entonces Esaú le dijo, dame de comer de ese potaje, de ese guisado. Sí, pero véndeme tu primogenitura. ¿Y saben lo que dijo Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Sí, dame el plato. Sí, te la doy. ¿Para qué me sirve?, dijo él. Era un asunto espiritual, pero por supuesto algo dado por Dios. Y Esaú fue catalogado como profano por eso en el Nuevo Testamento, el profano Esaú. ¿Por qué? Porque no le dio importancia a las cosas espirituales. Otro caso, Sansón, ¿no? El Sansón que Dios
que desde su nacimiento, ¿no? Le dijo el ángel a su mamá que se cuidara de tomar cosas de la uva y que guardara la santidad de ella desde el embarazo, porque su hijo sería nazareo de nacimiento. Eso quiere decir dedicado a Dios desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Privilegio, hermanos, que Sansón no estimó, no valoró, no apreció. Solamente exteriormente, porque Sansón tiene el cabello largo como los nazareos, porque Sansón no podía acercarse a cadáver como era correcto en los nazareos, y tenía cierta dedicación a Dios, se supone que por fuera. Pero cuando vemos su conducta, comió de un panal que estaba en un cadáver de un león. Se acercó a un cadáver. Luego permitió que le cortaran el cabello engañado por Dalila. Y pensaba que no iba a pasar nada. Y no guardó su dignidad, porque como siervo de Dios debió tener una conducta intachable, pero se metía con prostitutas. Sansón no guardó su consagración, no le importó, no le importaron las cosas que Dios consideraba importantes para su consagración. ¿Por qué? Porque Sansón no tenía temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda para que traigamos al corazón sabiduría, o sea, para que vivamos de la manera correcta. Solo el temor de Dios te ayudará a no depender de alguien para que te esté vigilando, ¿verdad? Para que hagas las cosas bien. Ya no necesitarás a tu mamá ahí porque si no lo haces bien te va a cuerear. No necesitas a tu supervisor en el trabajo. No necesitas al pastor que te esté viendo el Instagram. Si tú tienes temor de Dios, no necesitas que nadie te cuide para hacer las cosas bien, porque tienes el temor de Dios. Si tú tienes el temor de Dios, vas a tomar las mejores decisiones. Las decisiones que honren a Dios, que glorifiquen a Dios y que construyan tu vida espiritual, porque tienes un temor a Dios. El temor a Dios te va a ayudar a vivir en santidad, tanto en lo público como en lo privado. Es necesario que nosotros aprendamos el temor a Dios. En el presente la palabra clave es temor a Dios. Vive tu presente, vive cada día de tu vida con un temor reverente al Señor. Esa es la mejor manera de vivir el presente. ¿Ok? Entonces ya hablamos acerca de Dios en tu pasado, ya hablamos de Dios en tu presente, ahora hablemos de Dios en tu futuro. Entonces, así como la palabra clave del pasado fue gratitud, la palabra clave en nuestro presente fue temor, la palabra clave en nuestro futuro es, apréndansela bien, confirmación. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? La confirmación es de los católicos, ¿no? No confirman a los niños y eso. Vamos a ver de qué se trata la confirmación y lo vamos a ir viendo a través de analizar los versículos 16 y 17 de este Salmo 90. Versículos 16 y 17 dice, vean lo que dice, aparezca en tus siervos tu obra. ¿Y cómo lo dice aquí Moisés? Como un deseo, ¿no? Está hablando como un deseo para el futuro del pueblo. Aparezca en tus siervos tu obra. Entonces lo que podemos entender es que aquí Moisés está hablando del futuro y lo menciona como un deseo. Claro, porque el futuro aún no lo vives. El futuro es un deseo que tú tienes. Un deseo que pones en tu corazón de hacer ciertas cosas, de vivir de cierta manera. Entonces finalmente sigue siendo un deseo. ¿Y cuál es el deseo de Moisés? El deseo de Dios. Vean, aparezca en tus siervos. ¿En los siervos de quién? En los siervos de Dios. Aparezca en tus siervos tu obra. Tu obra se refiere a los propósitos de Dios. Entonces, según Moisés, ¿en quiénes aparece la obra de Dios? O sea, los propósitos de Dios. ¿En quiénes? En los que son siervos de Dios. No en cualquiera, ¿verdad? Algunos dirán, ¿por qué no veo los propósitos de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios no me bendice? Bueno, la primera pregunta que tendrías que hacer es, ¿eres un siervo de Dios? ¿Te consideras un siervo de Dios? ¿Sabes qué? Un siervo de Dios no vive para sí mismo. Un siervo de Dios vive para otros, porque si alguien vive para sí mismo, vive como dueño. Yo soy dueño, así es que yo hago lo que yo quiero y vivo para mí mismo. Pero si tú te consideras siervo,
quiere decir que tú vives para alguien más. Y nosotros tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos, ¿verdad?, como siervos de Dios, a adquirir un corazón de siervos. Yo no vivo para mí mismo, vivo para mi Dios. Y por lo tanto, entonces, tengo una motivación genuina de que con todo lo que yo haga, honre a Dios. Con todo lo que yo haga, glorifique a Dios. Yo vivo para Él, vivo para dedicarle mi vida y el esfuerzo de mi trabajo. Todo es para mi Dios. Y así deberíamos de vivir la vida, porque nosotros, hermanos, somos simplemente ovejas de su prado. No somos nada por nosotros mismos. Tenemos que entender que en esta vida somos mayordomos. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a un dueño, a Dios. ¿Y nosotros qué somos? Mayordomos. Y un mayordomo es un esclavo, o sea, un siervo. Lo primero que tienes que hacer es, en este futuro, en el futuro que viene, pensar en construirte como un siervo de Dios, visualizarte como un siervo de Dios. Tú y yo somos siervos, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque solamente en sus siervos Dios hace que aparezca su obra, sus propósitos. Sus propósitos solamente vienen a los que son sus siervos. Es necesario que tú y yo seamos siervos, ¿ok? Ahora, lo que sigue está tremendo, porque vean lo que dice. Si vamos leyendo en orden, dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, Señor, sobre sus hijos. ¿Los hijos de quiénes? De los siervos. Señor, aparezca, Señor, tu gloria sobre los hijos de estos siervos. ¿Quieres que tus hijos reciban la gloria de Dios, la influencia divina, por supuesto, a través de tu obra? Tienes que ser un siervo. Ahí está la importancia de todo esto. Tú tienes que convertirte en un siervo de Dios, porque entonces la gloria del Señor trascenderá sobre tus hijos. Eso quiere decir, la trascendencia de lo que tú haces se convertirá en la gloria de Dios sobre tus hijos. Esto nos habla de las cosas que debemos sembrar en nuestra familia, en nuestra vida para nuestros hijos en la carne y para nuestros hijos espirituales. Eso se refiere a la trascendencia que nosotros tenemos sobre las personas a las que influenciamos. Si nosotros vivimos como siervos, esta es la condición. Si tú y yo vivimos como siervos de Dios, haciendo todo lo que a Él le place, entonces la gloria del Señor estará sobre nuestros hijos. Qué bonito, ¿eh? Qué tremenda condición. Y este es un aliciente para que nosotros aprendamos a vivir como siervos y entonces nuestra influencia trascienda sobre nuestros hijos. Ahora, si tú sabes que eres un siervo, que no vives para ti mismo, sino para alguien más, y si tú sabes que al hacerlo estarás influenciando, trascendiendo en la vida de tus hijos, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a pedir? Me recuerdo ahorita por ejemplo, de Salomón. Cuando a Salomón se le nombró rey de Judá, de todo el reino de Judá, dice que recibió un sueño en donde el Señor le decía: ¿qué quieres, Salomón? Pide lo que quieras. Y Salomón no pidió riquezas y no pidió fama. Fue sabio en ese sentido, porque le dijo: lo que necesito es sabiduría para dirigir a este pueblo. Qué bueno que pidió eso. Y Dios le dio toda la sabiduría que necesitó. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? Porque estaba consciente de la tremenda responsabilidad que tenía como rey de Israel. Así tú y yo, si sabemos la responsabilidad que recae sobre nosotros por ser siervos de Dios, para traer la gloria de Dios a este mundo y para traer la gloria de Dios principalmente a nuestros hijos, si entendemos esa responsabilidad, ¿qué vamos a pedirle a Dios? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Salud? No, ¿qué vamos a pedir? Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Y la luz qué representa? La dirección de Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Que las directrices de Dios, que nosotros las tenemos ahora aquí, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual haremos bien en estar atentos. Entonces nosotros tenemos la luz del Señor. Como decía el sacerdote Esdras en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino, ¿no?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que necesitamos para ser dirigidos en este mundo. Y si nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos como siervos y como influenciadores de nuestros hijos, entonces ¿qué haremos? Pedir que la luz de Jehová nuestro Dios esté sobre nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? Un compromiso de estudiar la palabra y saber lo que nuestro Señor pide de nosotros. Tenemos que saber las directrices de Dios para nuestra vida. En general, tenemos que saber a dónde quiere que vayamos, qué quiere que hacemos, qué cosas debemos evitar. Dios nos va a dar las directrices de su palabra para vivir una vida correcta, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora lo que sigue, que es lo que le pone broche de oro a este pensamiento. Si tú sabes que eres siervo, que tu vida está para influenciar y entonces necesitas la luz del Señor sobre tu vida, la palabra, todavía te falta un elemento más, que es lo que nos dice Moisés. Él dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y si lo tiene que repetir, es porque esta es la parte clave, ¿no? Que Dios confirme la obra de nuestras manos. Que Dios confirme la obra de nuestras manos. Eso quiere decir, Señor, yo no me voy a mover a menos que tú confirmes lo que tengo que hacer. Eso significa. Voy a poner un ejemplo. Hay varias películas diferentes con diferentes actores que nos hablan sobre grupos delictivos que toman la Casa Blanca en Estados Unidos, ¿no? El lugar donde vive el presidente. No sé si han visto, pero por lo menos hay 2 o 3 películas que hablan sobre el mismo tema. Que entran delincuentes, que toman la Casa Blanca, matan a todos los guardias y al presidente se lo llevan al búnker, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo que quieren es que el presidente, que él tiene la clave para activar las bombas atómicas, de todas las bombas nucleares y enviarlas a otros países y que entonces que Estados Unidos esté peleado contra otros países. Ya se saben más o menos lo que es estas películas anuncian. Pero hay un muchacho chicho de la película gacha, o sea, un héroe que mata a todo mundo, a todos los malos y rescata al presidente, ¿no? Pero mientras lo hace, que tarda mucho en hacerlo, tarda toda la película, tarda 2 horas, el secretario o el vicepresidente que no está en la Casa Blanca, no estaba en la Casa Blanca, se salvó, está en un lugar apartado, está seguro, pero al darse cuenta que está tomada la Casa Blanca y el presidente lo tienen como rehén y están a punto de poner la clave para lanzar esos misiles, él tiene que tomar la responsabilidad del presidente, lo hacen jurar como presidente, ¿no? Porque el otro no está en funciones. Y entonces le dan los nuevos códigos y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que proteger a la mayoría de las personas. Así que tenemos que lanzar un ataque aéreo, enviar a unos aviones para que destruyan la Casa Blanca. Y entonces ahí se encuentra la persona en la indecisión. Híjoles, por ahí está el presidente. No, pero es que van a matar mucha más gente. Y sí, ni hablar, ok, que vayan los aviones. Y entonces ahí van los aviones en camino, ¿no? Directo a la Casa Blanca. Estamos a 1 minuto de distancia y ahí está, ¿no? La escena. Y entonces sucede que el piloto finalmente dice, tengo a la vista el objetivo, la Casa Blanca. Tengo los misiles del avión, ¿verdad? Preparados para lanzar. Tiene la mano ahí lista para jalar el gatillo. Este hombre, este piloto, fue capacitado para ello y después fue nombrado, ¿no? Para que fuera un hombre listo para manejar esos objetos. Ese avión que es de última tecnología, que trae esas bombas que son tremendas y que solamente usan en ciertos momentos, ¿no? Entonces, este hombre fue capacitado y se le dio una herramienta para usarla. Él sabe cómo hacerlo, fue capacitado para ello y fue nombrado para ello. Él en cualquier momento puede apretar la bomba. Él pudo haber dicho, tengo al alcance la Casa Blanca, aprieto el gatillo. Pero no, ¿qué es lo que él hace? Pide una confirmación. Él dice, tengo la Casa Blanca a la vista y estoy preparado, las bombas están activadas. Díganme, confirmen si dispara o no. ¿Y quién es el que tiene que decir si dispara o no? El presidente o en este caso el secretario. Hasta que él no dé la voz de mando, esta persona tiene toda la capacidad y todo el poder para apretar el gatillo, ¿eh? Tiene todo el poder para hacerlo, pero no tiene la autorización para hacerlo.
El único que tiene autorización es el presidente. Y este hombre que tiene la capacidad para hacer las cosas y para apretar el gatillo, tiene el poder para apretar el gatillo, no lo va a hacer hasta que le confirmen la orden. Confirmado, aprieta. ¿Quién dio la orden? ¿Ya? Aquel que lo podía hacer. En nuestro caso, nuestro Dios. Tú tienes toda la capacidad, fuiste capacitado por Dios como su siervo y tienes todo el poder a través de la dirección de la palabra para hacer todas las cosas. Pero aquí Moisés está añadiendo este elemento. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. En otras palabras, Señor, no me permitas hacer nada que tú no quieras que yo haga. Confírmamelo. Déjame saber que estoy en tu voluntad. Déjame saber que estoy en lo correcto. Dame a las personas, a las situaciones, a las circunstancias que me vayan llevando por el camino correcto. Porque además de conocer tu palabra, porque aquí tengo las directrices de tu palabra, aún así necesito de tu confirmación. Señor, confirma la obra de mis manos durante este año. Confirma la obra de mis manos. Quiero estar seguro de que estoy en tu voluntad. Quiero estar seguro de que no estoy haciendo algo por mi propia cuenta, para mi propio beneficio, por mi propio gusto, porque no soy dueño, soy siervo. Y quiero hacer las cosas porque tú quieres que las haga. Quiero hacer las cosas porque están en tu perfecta voluntad. Quiero estar en el centro de tus propósitos. Quiero hacer aquellas cosas que glorifiquen tu nombre, que le hagan bien a tu reino. Señor, confirma la obra de mis manos. Esto es la confirmación que necesitamos en el futuro. Por eso la palabra clave para vivir nuestro futuro es confirmación. Además de considerarte siervo, de saber la trascendencia que tienen tus obras para tus hijos y para todas las personas a las que influencias. Y además de saber que necesitas las directrices de la palabra de Dios, aún necesitamos la confirmación de Dios en todo lo que hacemos. Aquí tenemos, hermanos, entonces lo que debemos hacer. ¿Cómo debemos considerar a Dios nuestro todo en todo? Porque si Dios es el que fue y el que es y el que ha de venir, Dios quiere ser el todo en nuestro pasado, presente y futuro. ¿Cómo puedes considerar a Dios el todo en tu pasado? A través de la gratitud, a través de vivir agradecido por todas las cosas buenas o malas que Dios te permitió vivir en el pasado. Gratitud. ¿Cómo puedes ser Dios tu todo en el presente? A través de vivir cuidadosamente, a través de un sentimiento de temor, a través de un temor reverente a Dios, para que vivamos cuidando, agradando a Dios sobre todas las cosas en el presente. Cada día de tu vida mantén un temor a Dios. Y en el futuro, confirmación. Considerarte un siervo, entendiendo que tu vida es de influencia para otros, bajo las directrices de la palabra de Dios, pero añadiendo la confirmación de Dios sobre todas las cosas que tú hagas. Siempre pídele al Señor, Señor, confirma hoy la obra de mis manos. Así es como el pasado será para ti un impulso. Así es como el presente será una buena siembra, porque lo que siembres hoy, cosecharás mañana. Y así es como el futuro será una esperanza de cosas buenas para nosotros y los nuestros. Ojalá que este mensaje les haya sido de ayuda. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente año 2021. Bendiciones para todos. Acércame a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más para ganarme tu amistad. Mi anhelo eres tú.
nada puede reemplazar el tierno abrazo que me das. Guíame, Señor, vuélveme hacia ti. Hazme saber que estás cerca de mí. Acércame a ti, no me dejes ir. Todo una vez más para ganarme tu amistad. Mi anhelo eres tú y nadie más será. Nada puede el tierno abrazo que me das. Guíame, Señor, vuélveme hacia ti. Estás